Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, por fin llegó el alcalde de La Orotava, 10 minutos tarde, pero no pasa nada, no pasa nada porque así él sufre, bueno, él lo sufre habitualmente, lo que ocurre en las carreteras en la isla de Tenerife, pero bueno, eso lo podemos trasladar también a Gran Canaria y a toda Canarias, porque el tema del tráfico es un lío impresionante. Don Francisco Linares, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días, saludos. ¿Cómo estamos? Pues bien, un poquito estresado, corre, porque donde menos pensábamos que podía haber cola, pues teníamos ahí, bueno, un choquito de coches, pero bueno, nada grave. Usted es el jefe de Coalición Canaria en la isla, ¿eh? Bueno, soy el que coordina un equipo. ¿Y qué opina de este tema, de eso que sufre todos los días? Porque usted vive en La Orotava. Pues mira, en el último año y pico ha habido una disminución en tiempo. Sí. Es decir, antes tardábamos horita y media, ahora tardamos 45 minutos, 50, pero es verdad que el transporte público se ha quintuplicado. Fíjate tú que en la estación nuestra, por ejemplo, hemos tenido que ampliarla al doble porque las guaguas son tantas que no tenemos ya espacio. Yo creo que ese fomento del transporte público favorece que las colas sigan estando porque además la guagua va por el mismo sitio donde va todo el mundo. Y que estamos en una isla donde hay más de 850.000 coches. Sí, señor. Entonces, y además el estilo de vida de compartir coche que había cuando yo era joven ha desaparecido. Una persona, un coche. Sí, pero señor. bueno, hay cola, pero ya te digo, sustancialmente hay menos y bueno, tenemos que seguir fomentando el transporte público y fomentando que hay que compartir coches. Además, ha favorecido también la diversificación de horarios. Ahora ya las clases no están entrando a la misma hora todas. Que el Hospital del Norte, por ejemplo, el año pasado se hayan hecho intervenciones quirúrgicas 2.000 y pico, eso ha tenido un ahorro de 140.000 desplazamientos hacia el UC y todo eso suma. Ya. Bueno, hay que decir que usted también es parlamentario del Parlamento de Canarias o diputado. ¿Cómo se dice? ¿Parlamentario o diputado? Ambas cosas valen. Ambas valen las dos, ¿no? Usted también está hoy ahí. Sí. Hoy tenemos pleno. Hoy tiene pleno en el y Parlamento. mañana. Bueno, tenemos que hablar del virus, ¿no? Sí. No queda, es pregunta de examen hoy. Sí, llevamos 3 días llenos de inquietudes, de malas formas, de ¿Qué ha pasado? Yo creo que simplemente ha faltado lo que debe haber entre las instituciones, que es respeto institucional. Si las cosas se hubieran hecho de otra forma, si cuando los ministros llegaron se hubiera hecho lo que estaba planificado, que era una reunión previa y una rueda de prensa conjunta. Sigo sin entender qué necesidad de que se apunte nadie en una medalla absurda cuando ante una crisis sanitaria lo que tiene que haber es una coordinación y un respeto institucional. Y el presidente de Canarias tiene que ver mucho porque es el responsable de la seguridad. Bueno, ponle tú de que por lo que sea mañana hay un contagio. Bueno, en Madrid ya hay un contagio, Bueno, que no sabemos si estaba aquí. Claramente, pero es que, a ver, ahora viéndose, ya de los que estaban en el barco parece ser que hay 3. Pues, quiero decir, todas estas cosas que yo creo que se pueden hacer de otra forma, colaboración administrativa, lealtad, no engaño, no menospreciando. Yo creo que al final la ciudadanía merece las cosas de otra forma. Yo creo que el presidente Clavijo ha estado correcto defendiendo los intereses de Canarias, sanitarios, económicos, turísticos, porque es que estamos hablando, tuvimos una experiencia dramática con un cero turístico que tardamos en recuperarnos años. Entonces, yo creo que el gobierno de España se ha equivocado en la forma. ¿Se han roto las relaciones? Yo espero que no. Espera que no. Sí que están tensas ahora y yo creo que esto necesita una reunión del presidente del gobierno de Canarias y del presidente del gobierno de España para exigir responsabilidades y sobre todo procurar que estas cosas no sucedan más. No deben de pasar estas cosas más así. Y nos decían ayer muchos oyentes que nos escribían aquí, que nos están escribiendo ahora al WhatsApp de la radio, que claro, se han roto las relaciones, pero después cuando llega la hora de votar en Madrid, Coalición Canaria la gran mayoría de las veces vota con el Partido Socialista.
No es cierto eso. No es cierto. No es cierto eso. Ni nosotros tenemos ningún acuerdo de gobierno para 4 años. Esto fue un acuerdo puntual en la investidura, el mismo acuerdo puntual que con el PP se había firmado también para que la agenda canaria, que se ha cumplido en un 60%, pero eso no es cierto. Es más, el voto que Cristina Valido, que es un voto fundamental en comisiones importantes, en ocasiones ha tumbado propuestas que el gobierno lleva. Estos son los típicos tópicos que la gente cuenta, pero que luego no tiene que ver con la realidad en absoluto. Las relaciones están rotas. El presidente Clavijo lo dejó claro ayer. Entre instituciones, las relaciones no se deben romper nunca, pero es verdad que se han deteriorado mucho, que se tiene que haber una recomposición porque hay una pérdida de confianza patente. Es que fue realmente curioso las ruedas de prensa, las imágenes, las fotos que han dado la vuelta al mundo de Canarias, o sea, del gobierno de Canarias. Allí no había ni Dios. Es que fue realmente patético el hecho de que cuando los ministros llegan había un acuerdo previo de una reunión conjunta y una rueda de prensa conjunta luego. Sorprendentemente, los ministros llegan, dan una rueda de prensa unilateralmente, cuentan la historia que ellos querían hacer sin contar, por lo menos informar al presidente del gobierno de Canarias, a las autoridades sanitarias que estaban puestas allí, a la presidenta del Cabildo que estaba allí también, y la planificación era hacer una rueda de prensa conjunta después, contando, bueno, las propuestas, que lo que el presidente Clavijo contó simplemente era ahondar en la seguridad y hacer los PCR en el barco, que eran perfectamente realizables, pero no sé qué se rompió en ese hilo conductor, que ese afán de protagonismo absurdo que la ministra ha querido hacer, no sabemos exactamente bien por qué, y la verdad, el interés que tengo es poco, porque aquí de lo que se trata es de salvaguardar los intereses sanitarios y, ¿por qué no?, económicos también, porque, insisto, ponle tú que de repente salta cualquier caso de cualquier... No, saltó, ya en Madrid ya hay uno, un español. Ya. Yo digo, y evidentemente, si es positivo, también era positivo aquí. Efectivamente, entonces, no se pueden hacer las cosas de otra forma con la lealtad institucional que entre instituciones tienen siempre que haber, y más cuando estamos hablando de una cuestión sanitaria, donde encima la tasa de contagio, por suerte, es baja, pero el nivel de mortalidad es altísimo. Me manda un mensaje un oyente. A ver, buenos días. Este tipo habla de Sánchez, no se hubiera atrevido a tratar a los catalanes o a los vascos como trató a Clavijo. Pues mira, no lo sé si eso es así o no, pero a nosotros, desde luego, a Canarias se le respeta. Nosotros no, que haga con los demás lo que él estime, pero cuando este problema surge aquí en Canarias, más tacharnos de insolidarios, cuando Canarias ha demostrado una solidaridad desde hace 20, 25 años atrás, dándole cobijo a miles y miles de personas venidas desde África. Hemos estado, por el gobierno de España, abandonados absolutamente. A ver, a Canarias y al presidente Clavijo y a su equipo de solidaridad no nos puede dar lecciones nadie, porque creo que hemos dado ejemplo sobrado. Entonces, insisto, a Canarias se le respeta y no se le trata como a una colonia, y a veces hemos tenido la impresión que los ministros llegaron con la impresión de que estaban colonizando Canarias, y más nos ha parecido triste cuando uno de esos ministros es canario. Ya. Bueno, realmente el tema que me preocupa a mí y que nos tiene que preocupar a todos es que ayer llegaron 125 migrantes más a la Isla del Hierro, pero claro, en los últimos 10 días, del día 1 al día 10 de mayo, han llegado 569 migrantes, un 90% más que el año pasado, un 90, no un 10 ni un 20, un 90%, de los cuales 38 eran menores, y bueno, y hay un dato curioso, el otro día llegaron 20 bebés, o sea, esto es un drama. Tremendo. Un drama. Tremendo. Además, piensa que mientras y después dicen que no somos solidarios, cuando los insolidarios son el resto de España, que no quieren ni uno. Efectivamente, mientras ayer estaba pasando todo esto, efectivamente llegaba aquí un cayuco con 100 y pico personas, más todas las que tú acabas de ahora aquí nombrar. El drama, como tú bien dices, que llegan bebés
que sus padres y sus madres los ponen en estos cayucos desesperadamente porque están en circunstancias... Pero es que después se convierten en hijos nuestros, ¿eh? Efectivamente, y además desde la soledad y desde el olvido. A ver, para que el gobierno de España cumpla lo que tenía que cumplir, han tenido que haber 3 sentencias judiciales. Nos van a dar lecciones a nosotros ahora cuando hemos asumido, le hemos dado cobijo y hemos pagado además con fondos propios lo que tenemos que hacer, que es simplemente ser un gobierno solidario. Es que en serio, es que por muchas vueltas que le intento dar a esta situación rocambolesca que ha pasado estos días, yo lo que pido que no se repita esto más, que ante cualquier problema de cualquier índole, las administraciones tienen que colaborar desde la lealtad y desde el respeto. Y Canarias no es menos que ninguna otra comunidad autónoma. Ya. A ver, no estoy de acuerdo con este señor de Coalición Canaria, dice otro oyente. Bueno, es una opinión. Yo respeto, como tú sabes, las opiniones de todo el mundo, pero también expreso libremente el malestar institucional que como diputado representante de Tenerife tengo de habernos sentido menospreciados. Ya. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues en principio los protocolos se han cumplido ya y ahora estar alerta por si acaso haya dejado algún rastro. Pues estos 3 días. ¿Se ha limpiado bien ese puerto? Se hizo una limpieza general ayer. Porque el barco al final atracó. Sí, porque se cumplió también lo que el presidente Clavijo había advertido, que la mala mar estaba anunciada y efectivamente por seguridad tuvo que atracar. Ayer el presidente de la autoridad portuaria esta mañana contaba que se hizo una limpieza higiénica y una desinfección ayer y bueno, esperemos que los protocolos se hayan cumplido escrupulosamente y esta mala experiencia haya finalizado ayer. Ojalá sea así. Vaya lío, ¿eh? Vaya lío nos metemos. Sí, porque a veces creamos más lío del lío que ya hay, ante un drama. ¿Estamos en campaña electoral? Bueno, estando en campaña electoral, que efectivamente estamos, cuando hablamos de sanidad, hablamos de virus, hablamos de muerte, las campañas electorales se aparcan en los cajones, que es lo que creo que se debe hacer siempre. ¿Cuál es el mejor antídoto a que las campañas electorales no enturbien nada? La lealtad institucional. Las conversaciones abiertas, sinceras y francas, y la colaboración interadministrativa, como sucede en cualquier parte del mundo. Si no hubiera sido la Comunidad Canaria, hubiera sido otro, la circunstancia hubiera sido otra. Fíjate tú, yo quiero pensar que no. Pero si es así, todavía es más menosprecio para Canarias que se haya actuado de esta forma unilateral, sin contar con la colaboración, la opinión y la sensibilidad de Canarias, que a quien le guste, la representa el presidente del gobierno de Canarias, que legítimamente representa los intereses de esta comunidad. La llamada no se ha producido, la de Pedro Sánchez a Fernando Clavijo. Hace 2 días sé que tuvieron una reunión, una conversación telefónica por la tarde y estos últimos días, hasta las noticias que tengo yo, no. Nada, no ha habido ninguna charla, ninguna conversación, que ninguna llamada. Que yo sepa, no. De todas maneras hay una comparecencia del presidente en el Parlamento mañana por la mañana a las 9, donde contará, pues entiendo yo, de forma real, con datos, a posteriori ya, qué ha sucedido en esta macabra historia que hemos tenido que sufrir, porque esto al final ha generado incertidumbre, ha generado miedo, ha generado muchas personas que tienen la experiencia trágica de haber perdido personas en el COVID de hace 4 o 5 años atrás. Yo creo que las autoridades estamos para generar eso. Seguridad. Lealtad, seguridad, tranquilidad. En fin, como creo que ante cualquier crisis hacemos todos. Cuando hay algún incendio, ¿qué es lo que hay? Colaboración interadministrativa. Ni los alcaldes, ni los presidentes de Cabildo, ni el presidente de Canarias se apuntan tanto. Simplemente nos sentamos todos juntos, aportamos las opiniones y las experiencias e intentamos infundir a la población tranquilidad. Ahora, si pretendían que el presidente Clavijo se callara, fuera sumiso y aceptara el ninguneo que Canarias ha sufrido durante estos días,
Pues no, creo que él está para defender a Canarias y los intereses de Canarias, porque para eso está legítimamente ocupando el lugar y el puesto en el cual está. Cuando se hizo la rueda de prensa, ni intentó acercarse a la rueda de prensa del presidente Clavijo. O no lo dejaron, ni lo avisaron, ni lo llamaron. Ni lo sabía. Él Ni estaba lo sabía. esperando a la reunión previa, porque el interín que estaba aprobado era una reunión de trabajo previa, que es lo normal cuando unos ministros llegan. Pero es que, Miguel Ángel, del aeropuerto a la rueda de prensa directamente. ¿Tú te crees que eso son formas? No sé, es que a mí me parece simplemente inverosímil que esas cosas pasen. Lo normal es reúnete. Lo normal que si yo voy a casa de alguien esté el anfitrión de la casa esperando allí. Reúnete con las autoridades locales, te sientas, hablas, llegas a los acuerdos y posteriormente sales a dar un mensaje de tranquilidad. Las autoridades del gobierno de España y de Canarias llegando a los acuerdos pertinentes. Creo que eso es lo normal, que el protocolo, la cortesía y en este caso el protocolo sanitario siempre cumple. Bueno, teníamos que hablar otras cosas, pero bueno, eso me da pie a que venga otro día. Otro día yo creo que la noticia era la noticia. Sí, claro. Afortunadamente ya el barco no está aquí. Se acabó ya esta historia. Pero bueno, hay que estar preparado para próximas ocasiones si ocurre algo parecido, ¿no? Sí, yo creo que esto nos sirve para seguir, entre otras cosas, estas próximas semanas alerta. Y esperemos que una historia y esta forma y el interín de cómo ha sucedido esto no se repita nunca más. Don Francisco Linares, gracias por venir. Aunque hoy ha sido un día de eso complicado en la carretera, pero gracias por venir y bueno, próximamente ya hablaremos de lo que veníamos a hablar, que no lo hemos tocado hoy. Un abrazo muy fuerte. Gracias, encantado y un abrazo para todos y todas. El remate con Miguel Ángel González Suárez.